Buenas tardes, amigos espectadores de Castalia Televisión, nuevamente con todos ustedes, hoy martes, día 18 de enero de 2011. Día que hoy será importante en la historia cultural de la ciudad, puesto que hoy contaremos con una nueva conferencia promocionada por el colectivo 33 y que en breve momentos tendrán más noticias sobre ella. Hoy se liberan de mi artículo inicial de cada programa y vamos a dar paso directamente a la primera fase del mismo, a la memoria histórica, con este vídeo. La España que hizo Franco. Ahora que han pasado 32 años de mi muerte, desde el cielo quiero que conozcáis la verdadera historia de España. No me voy a referir a los muertos, no voy a recordar lo que nos hizo pasar la Segunda República, ni el Frente Popular, ni la izquierda española que aterrorizó a la nación, maltratando a la Iglesia, a la familia y al orden. Espero que sirva para que muchos conozcan la única verdad, y no se dejen manipular por ningún gobernante chaquetero, que os aseguro, lloró aquel 20 de noviembre, cuando entregué mi alma de Dios nuestro Señor. Desde el cielo. Francisco Franco Bahamonde. Jefe de Estado. Inicié mi gobierno tras una guerra civil de 3 años y durante y tras una guerra mundial. Al principio no conté con las ayudas del Plan Marshall. Durante unos años, sufrí un aislamiento político y económico internacional. Recogí una nación agrícola y pobre. Cuando fallecí, entregué una España de clases medias e industrial y de servicios. Desarrollé planes de estabilización, con los que en 1950 se había ya superado el nivel económico perdido por la guerra civil, que había bajado hasta el nivel de 1914, que de por sí era ya una situación estancada en 1930. Con el primer plan, iniciado en 1964, el Producto Nacional, ya descontada la subida de precios, aumentó un 6,3%, mucho más alto que el mercado común, que solo aumentó un 4%. Fue conmigo, ni antes, ni después, cuando prácticamente se acaba en España con el hambre y el analfabetismo. Asimismo, creé el Instituto Nacional de Industria, INI, que contribuyó decisivamente al relanzamiento económico de España. España pasó de ser un país eminentemente agrícola, y como tal, sujeto al imperio del clima y las cosechas, a ser un país industrial y de servicios, dependiente más de su capacidad de organización que de la impredecible naturaleza. España es la segunda potencia mundial en el sector servicios. Yo transformé a España en un país de clases medias, con las subsiguientes conquistas de orden y justicia social. Hice de España la 9ª potencia industrial del mundo, según la ONU. 2/3 partes del parque móvil de 1967 era posterior a 1963, como si 2/3 coches de 2007 fueran de fabricación posterior a 2003. En plena guerra civil, 1938, fundé la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, organismo que hoy en día es un pilar fundamental económico y social para disminuidos físicos. No fueron los socialistas. Como muchos se creen, fui yo, el que desarrollé a un nivel prácticamente vigente la protección de seguridad social y laboral. Casi inexistente en la República. Aún en guerra, dicté una ley de accidentes de trabajo, así como normas para disponer del pago de alquileres, agua potable y electricidad a los parados. Mi política de ayudas a las familias numerosas no ha sido superada, ni tiene precedentes. Estando aún en guerra, creé el Instituto Social de la Marina, para ayudar a los pescadores. También hice una política de formación profesional que contaba con universidades laborales, así como una política de apoyo a la natalidad con grandes ayudas a las familias numerosas, familias que hoy en día prácticamente no se dan por diversas razones. En 1947, definí a España como un Estado católico y social, que se constituye en reino. 19 de octubre de 1951, se crea la Junta de Energía Nuclear. Conmigo, España ingresa en la UNESCO. Y es conmigo cuando España ingresa en la Organización Europea de Cooperación Económica. El 3 de septiembre de 1955, se inaugura el Salto de Los Peares, en Lugo. Fue conmigo cuando se inaugura las centrales eléctricas de Pont de Suert. También fui yo el que inaugura la fábrica SEAT. Y conmigo España ingresa en la ONU. Fue con mi gobierno cuando la bandera española es izada en los mástiles de la ONU. Se inaugura el pantano de los Barrios de la Luna, en León.
Se inaugura en Rota el aeropuerto de la base naval conjunta hispano-norteamericana. Se inaugura la primera emisora de televisión española. Nace Televisión Española. También fui yo el que reivindica Gibraltar en las Naciones Unidas. Inaugura la empresa Nacional Siderúrgica, instalada en Avilés. Proporciona elecciones municipales en toda España, excepto Madrid, Barcelona y Valencia. España ingresa en la OEC. El Sáhara español se constituye como provincia española. España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de Reconstrucción y Fomento. Se inaugura los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Ley de Procedimiento Administrativo. 1959, inaugura la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ley que constituye las provincias de Fernando Poo y Río Muni, con los territorios españoles del Golfo de Guinea. 1962, se crea la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico. Solicito su ingreso en el Mercado Común Europeo. Inauguro el Pantano del Cenajo, en Albacete. Inauguro el Museo del Ejército, instalado en el Castillo de Montjuïc, en Barcelona. Conmigo España ingresa en el GATT. Conmigo. Se celebra el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado. Votan el 83,85% del censo. De ellos, el 95,90% votaron sí. Comienza en la ONU el debate sobre descolonización de Gibraltar. El gobierno aprueba el segundo plan de desarrollo. Se concede amnistía para todos los delitos anteriores al 1 de abril de 1939. Propongo a las Cortes aprobación de la ley que convierte al príncipe Juan Carlos en sucesor a título de rey. El príncipe Juan Carlos me presta juramento de lealtad y a los principios del movimiento en las Cortes. Sentencio en Burgos a 9 etarras a pena de muerte. Que no te engañen con falsas historias, conmigo había orden y desarrollo. Os lo advertí en mi testamento. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Traidor socialista. Hacerle frente y mantener el espíritu y la cabeza bien alta. Al traidor de Zapatero, parece que le falla la memoria, por eso quiero ahora más que nunca, que gritéis todos juntos desde vuestro corazón. Un arriba España. ¡Viva España! Españoles, os sigo vigilando. Francisco Franco. Pues muy bien. Ojalá fuese así la última frase que dice. En fin, ustedes saben, además, se lo vengo repitiendo en cada programa, que más del 90% de las imágenes patronales de los pueblos de la Comunidad Valenciana y de las ciudades fueron destruidas por las hordas democráticas en 1936. Bien, siguiendo con el martirologio padecido por nuestra provincia durante la anterior etapa democrática, hoy le toca el turno a Cirat, que con 1.303 personas censadas en 1936, padeció el siguiente martirologio. Bernardo Suay Navarrete, Victoriano Lloret Expósito, Manuel Montolío Nebot y Joaquín Montolío Nebot. El 0,31% de la población. Fueron francamente moderados los verdugos. En Cortes de Arenoso, con una población censada de 1.374 personas, también en el año 1930, democratizaron a Vicente Catalán Ibáñez y a José Mor Jarque, 2 personas, el 0,15% de la población. No fueron muy dirigentes los agentes de la democracia en Cortes de Arenoso. Por su parte, en Costur, con una población censada de 816 almas, democratizaron a Emilio Ruiz Borrachina, solo una persona, el 0,12. No están dando la talla, en la relación que estamos teniendo hoy no están dando la talla, no se pueden comparar con las anteriores ni con las posteriores. En Cuevas de Vinromá, con 3.592 personas, sufrieron el siguiente martirologio. Miguel Mateu Zaragoza, José Ferrando Fabregat, Otón Folk Barberá, Tomás Gascó Serret, Vicente Muñoz Salvador, Miguel Pastor Valls, Francisco Ferrando Ciurana, Pascual Traver Villalonga, Fernando Astor Grañana, el 0,25% de la población. Está claro que los democratizadores de los pueblos que hoy les ha tocado en suerte no cubrieron los objetivos.
porcentajes tan bajos no debieron reportar reconocimiento a sus autores por parte del sistema. A todos los caídos, presente, que Dios les tenga en su gloria y a nosotros nos la niegue hasta que hayamos logrado para España la patria, el pan y la justicia que hoy nos es negada. Pero bueno, esas actividades de antaño han sido modificadas por las nuevas formas de genocidio de Ogaño. En su momento, y para cortar la sangría que en todos los campos tenía impuesta a la sociedad civil española, hubo un levantamiento en armas protagonizado por el pueblo español, como por todos es sabido. Un levantamiento que permitió al ejército no adelantar quintas ni llamar a filas a los reservistas, mientras que, por su parte, la tiranía, finalmente vencida, se vio obligada a llevar forzados al frente a niños de 15 años. Hoy tenemos con nosotros a don José Luis Orella, doctor en Historia Contemporánea por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto y profesor de esa misma materia en la Universidad Juan Pablo CEU. Buenas tardes, don José Luis. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia de lo que le trae a Castellón y aprovechando el asunto que acabo de relatar, ¿a qué cree usted que se debió el hecho señalado de que las tropas nacionales no llamasen a filas a personas que no estuviesen en las quintas del momento? Pues porque no tuvieron necesidad de ello. Cuando ellos pudieron levantarse en 1936, el número de voluntarios fue tan considerable que pudieron racionalizar mejor sus recursos humanos y, por lo tanto, no tuvieron que llegar al número de un poco de movilizaciones que sí llegaron en el otro lado, ¿no? Muy bien. Ahora ya, si entramos en materia, perdóneme la deriva que he tenido, motivada por lo que acabamos de hablar, pero es un hecho que siempre me ha llamado la atención. Don José, don José Luis Orella está en Castellón para pronunciar una conferencia esta tarde en la sede de Castalia Iuris, cita en la Plaza Cardona Vives, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, con el título El origen de los movimientos sociales católicos. Seguro que la existencia de estos movimientos sonará extraña a algunos, pero ¿cuándo se iniciaron estos movimientos, señor Orella? Bueno, la verdad que se van a desarrollar durante todo el siglo XIX, ¿no? Podemos decir que, bueno, siempre han estado presentes en la historia de la Iglesia, pero lo que conocemos como catolicismo social, lo que conocemos verdaderamente como movimientos sociales católicos, se van a iniciar durante todo el periodo del siglo XIX y van a llegar hasta la actualidad. Podemos decir con otro nombre, el catolicismo social lo que significa es una reevangelización por todo el mundo a partir del XIX. Muy bien. Por su parte, el Papa León XIII ya se adelantó algo en este capítulo. ¿Qué le parece a usted que aportó este Santo Padre? Bueno, fue todo un inicio. O sea, su encíclica La Rerum Novarum de 1891 es un antes y un después en ese aspecto, ¿no? O sea, lo que se inicia es una respuesta de la Iglesia a cómo se estaba conformando la sociedad. La sociedad de entonces es una sociedad que se está vislumbrando entre ese fuerte capitalismo derivado del liberalismo que nace en la Revolución Francesa y ese socialismo que emerge con una imagen muy totalitaria y revolucionaria como respuesta a ese salvaje capitalismo. León XIII lo que proporciona es ese equilibrio intermedio entre esas dos fases un poco totalitarias, en la cual plantea una alternativa diferente, en la cual se tiene que respetar perfectamente la dignidad de la persona humana. Muy bien. En ese mismo ámbito, y además también por, si no me equivoco mucho, por esas mismas fechas, don Félix Sardás Albany, en relación al liberalismo y en los comienzos de su implantación, nos aporta una serie de ideas que hoy parecen haber sido olvidadas por grandes sectores de la Iglesia. ¿Están presentes hoy en día los pensamientos de don Félix? Empiezan a estarlo. ¿Por qué? Pues por una particularidad, porque en los tiempos que vivimos cada vez el laicado católico está mejor formado.
Entonces, el que no se mantuviese, no se siguiese muchos planteamientos de la Iglesia en décadas pasadas, sencillamente porque, bueno, pues los católicos era un catolicismo pasivo, un catolicismo sin formación, y por tanto ahora, aunque se esté intentando recuperar desde Juan Pablo II un poco esa primavera espiritual que está viviendo un poco la Iglesia y que va recuperando espacios sociales, sí lo que nos estamos dando cuenta es que las nuevas generaciones del laicado católico son unas generaciones de un laicado mejor formado y que por lo tanto cada vez está utilizando más, bueno, esos recursos de pensadores antiguos, pero que tienen por lo tanto, bueno, argumentos que nos sirven en la actualidad, ¿no? Muy bien, hemos hablado de don Félix Sardá, hemos citado anteriormente ya a León XIII, pero bueno, no nos podemos limitar ni a Félix Sardá ni a León XIII. Importantes encíclicas posteriores han marcado un hito dentro de la Iglesia. Podemos hablar de la 40º Anno, de la Mater et Magistra, de la Pacem in Terris, de la Populorum Progressio, y vamos hablando permanentemente de papas distintos, por supuesto, seguidores de la misma idea, pero con persona física distinta. ¿Hemos sabido los católicos responder debidamente a las sucesivas llamadas que desde el papado se nos han hecho? Por lo menos se intenta. Lo que desde luego no cabe duda es que en la evolución de la historia de la humanidad hay momentos de sombra, hay momentos de tormenta, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, parece que no se puede vislumbrar el sol un poco para uno que poder guiarse, ¿no? Lo que desde luego no cabe duda es que después de la tormenta viene la tranquilidad, se despejan un poco las nubes y ahora sí que estamos viviendo, bueno, unos momentos en los cuales se sabe por dónde hay que ir, ¿no? Y en momentos un poco de tribulación que nos trae este relativismo imperante en la actualidad, bueno, sí que ha sabido el Espíritu Santo dotarnos, bueno, de unos papas que tienen esa fuerza para llevar el timón de la Iglesia por el rumbo que hay que ir, ¿no? Muy bien. Por otra parte, han existido, quizás al amparo de esta misma doctrina social de la Iglesia, han existido partidos con el apellido cristiano. ¿Han respondido a ese apellido? ¿Han acogido la doctrina realmente, la doctrina social de la Iglesia? ¿O por el contrario han caído en abismos ajenos, cuando menos? Bueno, a la Iglesia nunca le ha gustado que un partido político pueda autotitularse de cristiano, ya que el término cristiano, bueno, es un concepto universal a todos, ¿no? Y muchas veces cuando un partido político desde luego rompe esa unidad de la sociedad y se titula cristiano, bueno, pues casi está un poco reflejando opiniones, podemos decir que solo son de una parte precisamente de la sociedad, ¿no? Así que por lo tanto, bueno, ahí habría que distinguir ahí bastantes particularidades, ¿no? La Iglesia nunca se compromete con un orden exclusivo político, porque eso tiene su temporalidad. La Iglesia no tiene por tanto esa temporalidad, se guía por unos criterios completamente distintos, pero sí desde luego que manifiesta, bueno, pues que los católicos tienen que estar presentes en esa vida pública, tienen que responder, por lo tanto, como ciudadanos en la sociedad y demostrar ese ejemplo, esa moralidad, esa entrega, ese servicio a los demás, que no es un poco el aprovecharse de los demás, sino que es un servicio a los demás, por lo tanto un poco el trasladar esa vivencia que se tiene como cristiano, presentarla también al resto de la sociedad, ¿no? Y vivirla como tal, ¿no? Otra cuestión es que en momentos, podemos decir, de un ambiente hostil, sean necesarias agrupaciones, movimientos políticos que desde luego rescaten e intenten transmitir, bueno, pues esa visión cristiana de la sociedad que muchas veces los partidos políticos, sobre todo en la actualidad, no transmiten. Algunos pueden permitir católicos en sus filas, pero no transmiten, por lo tanto, ese 100% de lo que deben ser los principios fundamentales un poco del cristianismo, ¿no?, en la sociedad. Pues lo tenemos difícil los católicos, porque, en fin, o sea, entiendo que un movimiento social católico tiene que ser estrictamente eso, católico y laical, y debemos además procurar no salirnos fuera de la doctrina de la Iglesia. Ahí podría entrar, no obstante, a nivel personal,
la figura de algún sacerdote que se incluya o excluya a los sacerdotes de este hecho? Hombre, podemos decir que los sacerdotes pueden animar, pero a que haya laicos que se comprometan en esa labor. Creo que los católicos son lo suficientemente bien formados como para evitar ese tipo de confusión. Un sacerdote está para lo que está, para la administración de los sacramentos, y los laicos, después del Concilio Vaticano II, pues bueno, se les ha dinamizado para que tomen un protagonismo en el cual no deben estar los sacerdotes, ¿no? Siempre que un laico esté bien formado, está cumpliendo unas funciones en las cuales no debe, por lo tanto, interferirse un sacerdote, ¿no? Que tiene unas funciones propias, ¿no?, para ello. Muy bien. Cambiando un poco de tercio y sin salirnos de la arena, ¿verdad?, en términos taurinos, un movimiento social católico fue sin lugar a dudas el movimiento cristero en México. ¿Qué cree usted que ocasionó su eclipse? ¿O está totalmente eclipsado o existe actualmente alguna posibilidad de existencia de este movimiento? Hombre, el movimiento cristero no cabe duda que después de los pactos, la fuerte represión que fue llevada por las instituciones revolucionarias mexicanas, pues aplastó gran parte un poco, bueno, sobre todo de sus jefaturas, ¿no? O sea, después un poco de haberse llegado a esa tregua de esa guerra civil en la cual, bueno, pues hubo más de 25.000 muertos, pues bueno, fueron asesinados cerca de 1 millar de sus dirigentes, ¿no?, un poco de los jefes locales de aquel movimiento cristero, ¿no? Desde luego, de lo que no cabe duda es que aquella sociedad cristera, aquella sociedad mexicana que vivía intensamente su catolicidad en torno, pues, a la Virgen de Guadalupe, bueno, pues mantuvo en brasa ese sentimiento, y en la actualidad, desde luego, todo el mundo puede ver cómo la sociedad mexicana es una sociedad que todavía mantiene en su sociedad, bueno, ese catolicismo, pero es un catolicismo que se ha mantenido, que se ha revivificado, que todavía nos ha llegado a la actualidad porque se ha alimentado por esa sangre martirial, ¿no?, por un encuentro, por lo tanto, bélico, de un intento de aquel gobierno revolucionario mexicano de extirpar los sentimientos cristianos de la sociedad mexicana, ¿no?, y que no pudo realizarlo. La cita del movimiento cristero no ha sido gratuita. Otros movimientos sociales cristianos aquí en España me atrevo a identificarlos con el carlismo, tradicionalmente de una forma manifiesta católica, o con la Falange. ¿Qué relación cree usted que pueda existir entre ellos y entre otras organizaciones supuestamente católicas, como por ejemplo la OAC de Guillermo Rovirosa? Bueno, como hemos dicho antes, el catolicismo tiene sus puntos en común, pero también tiene su pluralidad. No todos los católicos tienen que estar en la misma formación política, así que por lo tanto hay una pluralidad, pero una pluralidad en la cual se tiene que vivir esa transversalidad, o sea, un santo respeto a la libertad autónoma de cada católico para poder expresarse políticamente, siempre que ese movimiento político sea respetuoso con lo que se defiende, por lo tanto, y se respeta, como hemos dicho en el inicio de esta entrevista, de la dignidad de la persona humana. Un católico, por lógica, no puede estar militando en un partido político donde no se respete la absoluta dignidad de la persona humana, pero de ese modo, bueno, pues debe militar en diferentes movimientos políticos como los que usted se ha referido, ¿no? Desde luego hay una transversalidad en todos ellos, en algunos de ellos con mayor potenciación social. Si vemos, por ejemplo, pues no sé, el falangismo, que apareció pues de una manera posterior, histórica, al carlismo, pues tiene una mayor potenciación, por ejemplo, de ese mensaje social, de reivindicación social y por lo tanto de reivindicación, de exaltación de las virtudes de los sectores populares, ¿no? Que el carlismo, bueno, que también los tuvo, pero que es un movimiento que al provenir del siglo XIX, bueno, pues más o menos se perpetuó de una manera un poco diferente, ¿no? O por ejemplo la OAC, ¿no?, que pertenece ya a los movimientos especializados de la acción católica y que va a plantear, por lo tanto, bueno, un apostolado muy específico y muy especializado en un sector que podemos decir había quedado con necesidad de una evangelización propia, ¿no?, como eran las clases obreras, ¿no? Muy bien. ¿Cree que la doctrina
social de la Iglesia Católica puede dar alguna vez al traste con el sistema materialista representado por los movimientos liberales, los movimientos socialistas, los movimientos anarquistas y materialistas en general? Desde luego lo estamos viviendo en los países que han sufrido el yugo un poco del sistema comunista, ¿no? O sea, en Polonia actualmente, pues bueno, vemos que los partidos que toman un poco raíz católica, bueno, están consiguiendo grandes apoyos sociales y están intentando influir a nivel de medidas legislativas, bueno, que se vaya potenciando, recogiendo otra vez, recuperando esa sintonía con el catolicismo, ¿no? En Hungría, muy recientemente, bueno, están reelaborando otra vez una reescripción de su constitución en la cual sea respetuosa con esas raíces cristianas de la nación húngara y en las cuales incluso la Constitución, bueno, reconozca, por lo tanto, la dignidad de la vida humana desde su concepción, ¿no? O sea, que estamos viendo incluso en países europeos que tendíamos, bueno, que se habían secado debido a esa profunda secularización, países que ya están de vuelta, países que han sufrido ese yugo del comunismo, por lo tanto, cómo están intentando dignificarse, revivificarse, ¿gracias a qué? Gracias un poco a esa recuperación, por lo tanto, de esa vida cristiana. Lo que nos tenemos que contestar los demás es a ver si también en la otra parte de Europa, en la Europa occidental, la Europa que estamos viviendo ese consumismo, ese relativismo, por lo tanto, en la cual casi no sabemos cuáles son los principios un poco fundamentales, intangibles un poco de la persona humana, bueno, también intentar responder de la misma manera a como lo están haciendo los centroeuropeos de la Europa del Este, ¿no? Y una pregunta final que, en fin, también así, digamos, jugando a ping-pong y siendo, como digo, una pregunta final. ¿Qué cree usted que tanto la jerarquía eclesiástica como los fieles cristianos podemos seguir actuando igual o debemos sentirnos contentos de nuestra actuación cuando en un momento determinado se nos pida cuenta de nuestros talentos? Hombre, siempre habrá que presentar una multiplicación de esos talentos. Como sabemos, ya sabemos lo que le pasó al que los enterró. Entonces, en ese aspecto, bueno, lo único que se puede decir es que cada día amanece de una manera diferente y todos tenemos que responder ese día distinto. ¿Haciendo cómo? Intentando hacer lo mejor posible en ese día que nos ha dado Dios en nuestra actividad. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que ese rostro de la Iglesia que tenemos en nuestros diferentes ámbitos, en el estudio, en el trabajo, en la calle o en la familia, ese rostro de la Iglesia somos nosotros. Y que por lo tanto se va a juzgar a la Iglesia por cómo nosotros nos comportemos. Por lo tanto, únicamente podemos decir que intentemos hacer lo mejor posible, como si Dios lo tuviésemos presente encima nuestro, de esa forma, ¿no? O sea, haciendo lo mejor posible. En caso de duda, porque el laicado católico actual tiene una mejor formación de la anterior, por la dirección espiritual. Busquen ustedes un buen sacerdote, hay sus movimientos, hay sacerdotes sanos que ustedes los están viendo por ahí, que con orgullo llevan su alzacuellos por la calle, diríjanse con ellos, pregúntenles, procuren dirigirse y ya verán cómo cada día pueden, por lo tanto, llevar muy bien su trabajo. Recuerden un poco al cantero de la Catedral de Burgos cuando le dijeron, bueno, ¿y usted por qué se pregunta tanto en hacer esos detalles en las gárgolas, un poco si eso no lo va a ver nadie? Y así, bueno, lo ve Dios, que para mí me basta, ¿no? No estaba picando piedra exclusivamente, estaba realizando una obra exclusiva para la grandeza de Dios a través de la belleza arquitectónica de la Catedral de Burgos, ¿no? Bueno, intentemos cada uno, por lo tanto, en nuestro trabajo, en nuestro detalle con las familias, cumplir de un poco de esa manera, ¿no? Cuando tengamos que saltar, evitémoslo. Cada día es un día distinto, intentemos cada día ser un poco mejores. Muy bien, don José Luis Orella, muchas gracias por su discurso sereno, cercano. Esperamos que siga con él esta tarde y que nuestros espectadores acudan a verle y escucharle y preguntarle en la sede de Castalia Iuris, en la Plaza Cardona Vives. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos con nuestro programa habitual y ahora le toca noticias del genocidio. Hoy será muy breve, nos limitaremos a hacer un vídeo porque el horario pues
va siendo ocupado por temas que yo estoy más contento que otros días, pero el tiempo se nos va acabando, con lo cual, adelante vídeo en defensa de la vida. Mientras la batalla política por la ley del aborto continúa, poco se ha hecho por tratar las necesidades emocionales de aquellas personas que luchan contra sentimientos de dolor, vergüenza y de sentirse juzgado por los demás. Por el contrario, los tabúes sociales ahogan la expresión de los sentimientos relacionados con el aborto. Las mujeres se sienten aisladas y se bloquea su recuperación. Mujeres silenciadas es un repaso fiel e impactante de la experiencia de la doctora Teresa Burke, terapeuta de cientos de mujeres con secuelas emocionales provocadas por abortos. La doctora Burke expone los obstáculos en el camino hacia la recuperación tras el aborto e ilustra cómo podemos crear una sociedad más comprensiva y saludable en la que las mujeres no tengan que ocultar más su dolor. Ya es hora de escuchar y ayudar. María Teresa Rodríguez Pomata es profesora de Universidad de Psicología, máster de Dirección de Empresas y psicóloga colaboradora de la Asociación de Víctimas del Aborto, AVA. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales sobre duelo, embarazo y conducta agresiva. Está muy bien, ¿no? Más en un momento en el que se está planteando una política muy superficial, sin ninguna toma de conciencia de lo que supone para una mujer un aborto, ni de las coacciones a las cuales se ve sometida, ni de ver que al final la toma de decisión de un aborto es que todo el daño cae sobre la mujer. Al final la mujer se hace responsable de toda la carga de lo que ha sucedido. Y es muy fácil porque para los que le rodean se resuelve el problema y ella carga con todo ese daño emocional. La decisión de practicar un aborto voluntario, claro que influye y sobre todo lo que le rodea a la mujer es lo que influye en esa toma de decisión. Nosotros también lo estamos viendo en las decisiones que toman las mujeres, siempre están influenciadas por la pareja o por la familia. Normalmente luego siempre se quejan las familias de que no saben qué le pasa, no saben de qué viene ese dolor, de esa tristeza o esa soledad en la que se queda la mujer y de la que la sociedad después no quiere saber nada. El silencio de los que le rodean en cuanto a compartir luego un duelo con ella. El libro de Mujeres Silenciadas va dirigido a mujeres que han sufrido un aborto, a mujeres en general, y a psicoterapeutas y a psiquiatras y profesionales que tengan que ver con cualquier relación o asesores que están en contacto con con el tema del aborto, para el conocimiento de lo que ocurre en la mente de una mujer. Es un libro muy profundo y que nos va a esclarecer toda la cantidad de procesos secundarios que se producen en la mente de una mujer. No se va a quedar simplemente con el hecho político de sí o no al aborto. Desde luego, es un libro que este libro está escrito por Teresa Burke, que es una especialista, una psicoterapeuta especializada en las mujeres que han abortado y además muy capaz de sacar el dolor que una mujer que aborta padece, porque muchos psicoterapeutas se pasan años con personas sin saber de dónde viene ese dolor, un dolor inespecífico, y resulta que lo que la mujer está silenciando siempre es un aborto. Esto os lo comento porque en el colegio mismo de psicólogos que me lo han comentado, te pasas años con una persona y de repente hasta que aparece el aborto aparece ese dolor silenciado. ¿Qué van a pensar de ella? ¿Se siente una mujer sucia? Hay mucha tendencia en las mujeres que abortan a sentirse sucias, indignas e incluso el máximo problema con el que se encuentra la mujer es el autoperdón. Hay muchas mujeres que abortan que no se perdonan en ellas mismas y tampoco quieren que les perdonen. Silenciada se refiere a que es en cuanto a nadie quiere hablar realmente del aborto, nadie quiere acompañar a esta mujer en su duelo. Igual que cuando se muere alguien o cuando se produce cualquier evento negativo, cualquier pérdida, siempre la gente es acompañada socialmente. Sin embargo, frente al aborto,
a pesar de que se habla muy superficialmente del aborto y se toman determinaciones sí o no, pero sin embargo en cuanto a la vida emocional y lo que ocurre dentro de una persona, nadie se lo plantea y nadie está dispuesto a acompañarle más tiempo. Incluso los primeros, bueno, pues igual cuentan con el apoyo de alguna amiga unas semanas, pero al ser una decisión tomada libremente, bueno, enseguida le dicen, bueno, deja de pensar en eso y párate ya, que ya está bien. A fin de cuentas es una decisión que tú has tomado. Entonces no se les permite hacer el duelo real que esa mujer sufre, o sea, como lo que se hace en un duelo, cómo se pasa un duelo real, que es dejándole expresar toda la emoción negativa que acompaña a este duelo. Bueno, el problema que tenemos con los abortos de repetición es que la mujer cada vez se ve más minada por por una falta de capacidad de toma de decisión personal. Es una mujer que normalmente se ve con muy baja autoestima, se va quedando más en manos de los que le rodean, va tomando una postura muy marginal, personal, o sea, no es que se meta en una marginación, sino que se margina ella misma y se queda muy en la expectativa de todo lo que le rodea, de todo lo que le viene. De forma que es una mujer poco asertiva, poco definida y poco capaz de crear una vida sana para ella misma. Mujeres Silenciadas propone ir más allá de los aspectos políticos del aborto. Durante más de 30 años, en los Estados Unidos se ha mantenido un debate abierto sobre el aborto. En ese periodo de tiempo, más de 30 millones de mujeres han abortado al menos una vez en su vida. Se trata de un libro profundo que parte de experiencias terapéuticas y que explica cómo responde la mujer ante el aborto. Conozca los secretos que las mujeres que han abortado quieren que todo el mundo comprenda, pero que solo revelan a sus terapeutas. Entienda cómo las experiencias traumáticas del aborto pueden reexperimentarse a través de nuevos embarazos, abortos provocados múltiples, abuso de sustancias, trastornos alimenticios y ruptura de las relaciones. Descubra qué pasos son necesarios para recuperarse y encontrar la alegría tanto de usted como de sus seres queridos. Bien. De momento dejamos el tema del genocidio. Los genocidas no lo dejan, por eso el pasado año 2010, por supuesto, pasaron de 100.000 el número de niños asesinados al amparo de las leyes antihumanas y genocidas autorizadas por el rey don Juan Carlos y por el Senado y por el Congreso, por todos los políticos, mientras se llenan bien los bolsillos unos, otros y otros, desde la corona hasta el botones. Bien, pasamos a otras noticias. Según una nota informativa del Grupo de Información de la Guardia Civil, la noche del 30 de diciembre, tras conocerse la sentencia que condenaba a 4 guardias civiles del GAR a penas de prisión por supuesta tortura a terroristas Igor Portu y Martín Sarasola, aparecieron numerosas pintadas en las proximidades del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdelmoro, en Madrid, municipio en el que residen 5.000 guardias civiles. En las pintadas podía leerse: el PSOE encarcela guardias y libera etarras. Vaya noticia. ¿No les parece toda una noticia? Eso viene siendo titular de prensa desde hace 40 años. Y estaban firmadas por un grupo desconocido, autodenominado NOA. En la mañana del 3 de diciembre, miembros de la Guardia Civil adscritos al puesto de Valdelmoro fotografiaron todas las pintadas y durante la noche procedieron a tacharlas. Muchos guardias civiles comentan indignados las órdenes que están recibiendo para tolerar cualquier acto antifascista y no actuar ni siquiera para identificaciones preventivas y filiar y acosar a cualquier joven de estética fascista. A mí que me cuenten qué estética es esa, por eso. A mí, por ejemplo, me llaman fascista. Bueno, pues, no sé, la estética que... no sé. Cumpliendo estas absurdas órdenes de identificar a jóvenes aseados, ese tiene que ser la estética fascista, ser aseado, limpio, peinarse, afeitarse, con el pelo corto, que lleven en su vestimenta los colores de la bandera nacional,
miembros del Servicio de Información están identificando a miembros del GRS y alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes que se encuentran por las calles de Valdelmoro, lo que está generando un lógico malestar y algunos incidentes. Máxime cuando en la localidad vecina de Cienpozuelos se han contabilizado la módica cantidad de 725 pintadas antifascistas, democráticas, vamos, ensuciando las paredes del pueblo. La mayoría de los grupos, la mayoría procedentes de grupos de extrema izquierda, Valdemoro, Cienpozuelos, antifascista y Ciempo Army. Además, los citados antifas, demócratas, mantienen una casa ocupa a escasos 50 metros del cuartel de la Guardia Civil de Cienpozuelos, en cuya entrada puede leerse el tristemente famoso J.K., grito de guerra etarra, junto a símbolos anarquistas y comunistas, sin que ningún juez haya ordenado el desalojo y sin que se permita a los agentes de la Guardia Civil identificar a estos terroristas de retardo. A este grupo de violentos terroristas de retardo pertenecían los agresores de un niño de 16 años en Valdemoro que acabó en coma tras varias puñaladas, hecho que fue oportunamente silenciado por la mayoría de los medios del sistema. Yo creo que no merece la pena comentarlo. En medio de esta crisis agravada por el retraso, o sea, punto y final al respecto, en medio de esta crisis agravada por el retraso en reconocerla y en acorazarse, siguen R que R con el gasto y el despilfarro, sumiendo en la inopia, mientras más de 1 millón de familias españolas caídas en la pobreza comen gracias a Cáritas. Y que sepan que Cáritas es la Iglesia Católica, ni tan siquiera es de la Iglesia Católica, ni tan siquiera es que sean católicos, es que Cáritas es la Iglesia Católica. Ahora vienen con que van a poner traductores en el Senado. No se lo pierdan, con un coste de 1,5 millones de euros y 750.000 euros más cada año. Eso no les digo cómo le llamarían en mi pueblo, porque la palabra sería bastante gruesa. Dejémoslo en que es una necedad mayúscula, absurda e incomprensible. Luego, a continuación, traduzcan ustedes al lenguaje de mi pueblo. El Senado, institución vacía y, por tanto, innecesaria y prescindible, ya de por sí cuesta un dineral al año. Pero es que, además, es el Senado de la nación española, que tiene el español como su idioma oficial y nacional, que es de todos y cada uno de los memos que se sientan en el Senado. Y a pesar de ser memos, no necesitan traductor de ningún tipo. ¿O es que estos mequetrefes, además de parásitos e incultos, son absolutamente estúpidos? Punto y aparte. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana ha remitido un informe al Ayuntamiento de la capital del Túria en el que considera que la eliminación de la simbología franquista no es un deber y jurídicamente exigible a las administraciones públicas. En el escrito, que ha generado gran revuelo en el consistorio valenciano, es que es un tema de una envergadura, vamos, algo por lo que justifican sus sueldos los señores políticos. Un gran revuelo. El órgano asesor sostiene que la presencia de escudos del anterior régimen, o del anterior, supongo, si se ponen lo que quieran, no supone por sí misma la exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de la represión de la dictadura, y tal como exige el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica. Aunque tal conclusión no es vinculante, sí que choca frontalmente con esta norma revisionista con la que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiere llevar a cabo su particular cruzada arquitectónica. Y lo que es más, puede ser utilizada como pretexto para justificar una campaña de rebelión
contra la polémica ley por parte de otros ayuntamientos y administraciones locales. Con todo esto, o sea, toda esta información que sacan en unos momentos en los que la situación económica es pésima, en la que la situación económica de los políticos no es justamente pésima, sino todo lo contrario, porque son consecuencia de la situación económica que padecemos todos los españoles, ya que ellos llevan bien llenos los bolsillos. Yo me pregunto a qué escudos se refieren, y lo hago viendo el texto de la Constitución, redactada con la colaboración, precisamente con la colaboración de un genocida, de don Santiago Carrillo Solares. Cuidado, redactor de una Constitución que, por supuesto, yo acato por sumisión, por obligación, por imposición, y que tiene en su frontispicio tiene un escudo, que ahora lo veremos. Vean esta historia del escudo de España, que ahora mismo desde Realización nos lo ponen. ¿Ven? Ahí tienen el escudo de España de los reyes católicos, y está pues el escudo de Castilla, el escudo de León, el escudo de Aragón, 2 Sicilias. El escudo de España, ¿y eso, ese animalito que tienen ahí? Eso es el águila imperial. Esto lo vamos a redactar y lo vamos a decir en flojito y lo vamos a decir despacito, para que los políticos, ya sé que les cuesta, o sea, si estamos hablando para gente con la inteligencia mermada, pues tendremos que hablarlo despacito. Señores políticos, eso que tienen ahí es un águila imperial. ¿Ven? Un águila imperial de los reyes católicos. O sea, esta fue puesta en concreto porque la reina Isabel, la católica, vayan pasando eso. La reina Isabel la católica pues era muy devota del Evangelio de San Juan. Entonces el Evangelio de San Juan pues se identifica por el águila, y entonces la reina Isabel la católica la llevaba. Luego, bueno, pues luego vino Carlos I, V de Alemania. Entonces se puso el águila bicéfala, pero bueno, fue durante un tiempo prudencial, con una peculiaridad. El águila no es de Franco. A ver, señores políticos, señores demócratas, el águila de San Juan, a ver, escuchen, abran bien los oídos, señores políticos, el águila de San Juan no es franquista. A lo mejor yo sí, no les voy a decir ni que sí ni que no, que yo manifiesto que no, pero da igual. El águila no es franquista, señores políticos. A ver, ¿lo han cogido? ¿Se lo tengo que repetir? Bien, la evolución del escudo de España a lo largo de los siglos, a lo largo de los reinados, fue modificándose porque cada rey pues le ponía su particular aportación, que si el toisón de oro, etcétera, etcétera. Pero el águila, cuando Franco la puso, no fue pensando en sí mismo, sino que sencillamente fue recordando una etapa anterior. ¿Ven? Aquí está el escudo de España con los cuartos de las regiones que componen España, de los reinos históricos que componen España. Aquí tenemos el escudo actual, y este es el del rey, ¿no? Y, en fin, esto es una moneda del siglo XIX, que va poniendo escudos de cada uno de los... Este es el escudo que tuvo España desde el 1938, dense cuenta que es del año 38, hasta el año 78, ¿se dan cuenta? Yo lo remarco para que los señores políticos, que ya sé que su inteligencia no va muy allá, a ver, la guerra civil empezó en 1936, los asesinos fueron vencidos, pero no fueron vencidos totalmente hasta el año 1939. En el año 1938 se puso este escudo, y este escudo fue posterior ya, pero en fin, en definitiva es el mismo. Y este escudo, con el águila, estuvo hasta que la democracia, coronada por el jefe de la casta política parasitaria, don Juan Carlos de Borbón,
se mantuvo hasta el año 1978 y figura en el frontispicio de la Constitución, de su Constitución, de esa que fue redactada por el genocida Santiago Carrillo en colaboración con otros. Y ven, este es el de los Reyes Católicos, ven, este que están viendo ahora, este es el escudo de los Reyes Católicos. A ver otra vez el escudo que estaba en la Constitución y que estaba a partir del 38 hasta el 78 del siglo pasado. Bueno, eso ahora vendrá. Aquí viene una explicación de las columnas de Hércules, etcétera. Más cosas sobre las columnas de Hércules. Y ahora, ven, con el signo masónico, ven, masónico, y eso que están prohibidas eso es de la Segunda República, este es el escudo de la Segunda República. Si se dan cuenta, eso de que hay arriba es un símbolo masónico, masónico. ¿Saben lo que es la masonería, señores políticos? Todo esto va para los políticos, que ya sé que su inteligencia no va muy allá, no va, ni su formación cultural, ni su inteligencia. Entonces resulta que eso es un símbolo masónico y eso es de la Segunda República, que allá ahí por supuesto no estaba el águila, pero en fin, es que dense cuenta además que los buenos que se sublevaron contra los criminales de la Segunda República, los buenos que acabaron venciendo en 1939, recuerdan, un 1 de abril, pues resulta que los buenos hasta el año 38 también tuvieron esa misma bandera, sin por supuesto lo masónico. Y luego la cambiaron y pusieron el águila de San Juan como procede, que es de los Reyes Católicos. Les recuerdo, de los Reyes Católicos. Pero claro, es ustedes de los católicos, es a ustedes, a los políticos les debe saber un poco como a cicuta. Pero la cicuta, bueno, lo siento, pero si la verdad es cicuta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí la evolución ya han quitado ahora mismo, y fíjense lo que han puesto en medio, este es el escudo constitucional, fíjense lo que han puesto en medio, o sea, así como antes los símbolos que tenía el escudo de España, pues era pues de España, el yugo de Isabel, de Fernando, que fueron los que hicieron la unión de toda España, resulta que ahí en medio ahora nos colocan lo del felón, lo del rey, lo del jefe de la casta política parasitaria. Y nos ponen el escudo, dentro del escudo de España, tienen la sinvergonzonería de ponernos el escudo de los Borbones, el escudo del rey de la casta, del jefe de la casta política parasitaria. Bien, eso más que nada era para dar un repaso al escudo de España, sobre todo dirigido, por supuesto, a la casta política parasitaria, a los políticos que le están expoliando a usted, que me están expoliando a mí, a los políticos que no pueden redimirse de un sueldo oficial, y como no pueden redimirse de un sueldo oficial, un concejal tiene su sueldo como concejal y además tiene 4 sueldos más. O sea, además tiene 4 sueldos más. Yo lo que digo es que el sueldo de concejal se elimine. Por supuesto, los otros también. Y si tiene la suficiente capacidad, que se busque la vida en la vida civil, como los demás nos la buscamos, usted y yo, En fin, hemos visto el tema de los escudos, que a mí es que me encanta. O sea, ayer cuando lo estaba disfrutando como un enanito. Quienes mencionan la tiranía ya lo han visto cuál es. Y les he dicho que íbamos a presentar un escudo que sale en la Constitución. Por dificultades que no he sabido pasar los datos informáticos, no lo hemos visto. Pero si tienen un ejemplar, mírenlo, que yo no les engaño. Yo no les engaño. Ahí el escudo que hay es el que es, el escudo de España. Y, en fin, yo lo que me pregunto es que siendo así, siendo que ellos mismos han colocado el escudo de España en la Constitución, que yo asumo y agacho la cabeza y la cerviz porque no me queda más remedio, pues bueno, ellos al menos que tengan la mínima dignidad. Claro que es difícil pedirles dignidad, pero que sería de agradecer que tuviesen la mínima dignidad para conocer, al menos en una ocasión, la verdad. En fin, ¿pero qué son? ¿Idiotas o perversos? En fin,
seguro que acabarán dictando alguna ley proclamando ilegal y antihistórico asegurar que el escudo de España figura en su Constitución. ¿Retirarán de circulación todos los ejemplares? ¿Sancionarán a quien posea uno de esos ejemplares? Todo está por ver, pero sepan que quedan avisados. En fin, ya llegamos al final de nuestro programa, y como el final de nuestro programa queda las convocatorias, que de una manera persistente les vengo diciendo en cada uno de ellos. El último jueves de diciembre se celebró en la librería Argot de Castellón y promovido por la Asociación Cultural Colectivo 33 la lectura de Don Quijote de la Mancha. Un nutrido grupo de asistentes comentó los capítulos 8 a 14 de la inmortal obra, y en la nueva reunión a celebrar el próximo último jueves del corriente mes en la librería Argot, que será el día 27 a las 18:30, se tratarán los títulos 15 a 28. La lectura de la obra está prevista a lo largo del corriente curso académico 2010-2011 y están todos invitados a participar en la misma, siendo de especial interés la puesta en común de las ideas que pueda generar cada uno. Con las conclusiones de cada sesión se levanta la oportuna acta, que es incluida en la página web del Colectivo 33 y en la página de la librería Argot para público conocimiento. Quedan todos invitados a unirse a la lectura, les garantizo que es muy interesante. En fin, por otra parte, Castellón por la Vida convoca concentración en defensa de la vida para el último viernes del corriente mes, día 28 de enero, a las 20 horas, frente a la Clínica Abortista Mediterránea Médica, ubicada en el Parque Ribalta frente a la Cruz de los Caídos. Acudan, aporten una vela y recen una oración por las víctimas del genocidio. Estas concentraciones se celebran cada mes, cada último viernes de mes. Y por otra parte, finalmente hoy el Colectivo 33 también celebra en la Plaza Cardona Vives, en la sede de Castalia Iuris, una conferencia dictada por don José Luis Orella, a quien hemos entrevistado hoy esta tarde, con el título El origen de los movimientos sociales católicos. Y bien, sin nada más, y con la confianza de que la autoridad competente lo permita, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias y que tengan una buena semana.